por mí. Algunos no conozco, a otros conozco. Soy el pastor Eliezer Pérez de la iglesia Casa de Vida para las Naciones, allí en Green Acres. Estamos a la orden para servirles, ¿ok? Alguien me dijo hace poco lo siguiente: no voy a la iglesia para que me motiven, voy a la iglesia para que me incomoden. No voy a la iglesia para recibir un mensaje de motivación, voy a la iglesia para ser incomodado. Y eso me impactó. Y meditando en esto, veía los profetas en el Antiguo Testamento, no era nada cómodo para nadie. Juan no fue cómodo. ¿Saben ustedes para quién, verdad? Isaías no fue cómodo. Jeremías tampoco lo fue. Ezequiel, ni hablar. Ninguno de los profetas tuvo un mensaje para que nos acomodáramos, para que nos sintiéramos bien. Y en esta mañana, como profeta, como pastor, como líder, no vengo aquí para que ustedes se sientan mejor, sino para que ustedes se sientan incómodos. Y la incomodidad es para que usted se acerque más a Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Los acontecimientos están sucediendo. La venida del Señor se hace cada día más inminente. Si usted observa un poquito tan solo la situación mundial, usted puede detenerse y decir: ¿qué está pasando? Y tenemos que estar listos. Tenemos que dejar la religiosidad a un lado y realmente encontrarnos con Dios. Realmente buscarle. Tenemos que dejar de ser la iglesia cómoda, la iglesia del domingo. Está llegando el momento en que tenemos que ser la iglesia de todos los días, porque usted es iglesia. La iglesia no es esto. Esta es la reunión de los hermanos que son iglesia. Y usted es iglesia en la semana, en su trabajo, en la calle, en la oficina, donde quiera que esté. Porque usted es el templo del Espíritu Santo. Dios mora en usted. Dios mora en usted. Así que en esta mañana a lo mejor voy a ser un poquito incómodo con el mensaje. Pero quiero que más bien que usted lo tome de Dios. Y usted reflexione. Y usted decida al salir de aquí hacer algo con esto. Hacer algo con lo que Dios le diga en esta mañana a usted. Y voy a invitarles a que abran sus Biblias en la primera carta de Juan. He estado predicando, haciendo un estudio de Juan y me ha impactado esta carta. A veces uno mira a Juan como el apóstol del amor, el que se recostó de Jesús, el hombre que tenía un carácter estruendoso, impulsivo, escandaloso, que fue capaz de decirle a Jesús: Señor, hacemos descender fuego del cielo para que consuma a estos. Y de repente encontramos un Juan transformado, recostándose del pecho de Jesús, el que acompañó a las mujeres, el único que acompañó a las mujeres en la tumba, en la cruz. ¿Se dan cuenta de eso, hombres? Juan fue el único. Había muchas mujeres allí, pero gracias a Dios por las mujeres. Ustedes son fieles, hermanos. Son más fieles que los hombres. Me da dolor decir eso a mi género masculino, pero es la verdad. Hasta en la cruz fueron las primeras. Y aunque hacemos bromas muchas veces con eso, pero no es broma, es muy en serio. Es importante que nosotros tomemos muy en serio la palabra. Y Juan, si lo leemos muy superficialmente, parece que no dijera mucho y hablara mucho del amor. Juan profundiza en lo que es la relación con Dios.
Y quisiera decirles todo lo que he aprendido en este tiempo y lo que Dios me ha revelado. Pero quiero detenerme en hoy, en hablar en algo que a todos nos concierne todos los días, cada momento. En esta mañana, hace ratico, yo tuve que hacerlo. Y es, ¿qué vamos a hacer con el pecado? ¿Qué hace usted con el pecado? ¿Qué hace la iglesia con el pecado? Usted me dice, bueno, pastor, yo lo confesé, me arrepentí. Sí, es verdad, y Dios le perdonó todos sus pecados. Pero dejó de pecar usted. ¿Dejamos de pecar, hermano? Levante la mano quien dejó de pecar aquí. Mentira, todos pecamos. Esta mañana yo estaba allá atrás y pequé. Y le dije al Señor, Señor, perdóname. Perdóname. ¿Qué hacer con el pecado? Yo creo que una de las cosas más preciosas que vamos a experimentar cuando partamos de esta tierra es que ya no vamos a bregar más con el pecado. Aleluya. Aleluya. Mire lo que dice la primera carta de Juan. Capítulo 1, versículos 5 al 10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Wow. Y que le anunciamos a ustedes. ¿Cuál es ese mensaje? Dios es luz y en él no hay tinieblas alguna. Si decimos, préstele atención a esos sí que usa Juan. Si decimos que tenemos comunión con él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero, préstele atención a los peros en la Biblia. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús, o la sangre de Jesús su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí están los versículos que quiero predicar. Si decimos, otra vez vuelve Juan a decir, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. ¿A quién engañamos? A nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Vuelve otra vez Juan. Si confesamos, aleluya, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, otra vez vuelve Juan a decir, que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Hemos conocido por la palabra de Dios que Él es luz. Dios es luz. Y Jesucristo es la luz que vino al mundo para revelarse a nosotros en forma humana como Dios. Y esa luz que es Jesucristo, se manifiesta a nosotros. Y escuche esto, no es un concepto filosófico el que Dios es luz. No es un concepto abstracto. Es una verdad. Es una verdad que ha sido comprobada. Esa luz que es Dios y se manifestó a través de Jesús ha sido comprobada. Por eso no es un concepto filosófico, etéreo, que se pierde en las palabras. ¿Por qué digo eso? Porque si usted mira el versículo 1, Juan comienza diciendo lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, referente al verbo de vida. Juan está diciendo, esa luz manifestada que es Jesucristo no es una filosofía, es una verdad. ¿Por qué?
porque yo estuve con él. Yo lo toqué, yo lo miré, yo lo contemplé, yo lo oí, yo vi quién era. Jesús no es una filosofía para el día de hoy. Jesús realmente es la verdad. Y Juan está diciendo, lo que les estoy hablando a ustedes no es un concepto filosófico de conocimiento, sino una verdad que podemos contemplar y palpar con respecto a Él. Y Él dice, esto que hemos comprobado es lo que nosotros, lo que yo como apóstol, que lo vi, que lo toqué, que lo escuché, es lo que yo les anuncio a ustedes. Hermano, Jesucristo, la fe cristiana no es una religión. Es una convivencia con alguien que se vio, que se tocó, que se palpó y está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Juan nos ha revelado que siendo Jesucristo la luz, entonces en Él no puede haber oscuridad. Si Jesucristo es la luz de Dios, es la luz manifestada, es Dios, no puede haber oscuridad, no puede haber tinieblas en Él. Por lo tanto, como dice Pablo, ¿puede haber comunión entre las tinieblas y la luz? No la hay. Si apagamos estas luces, nos quedamos aquí en tinieblas, en oscuridad, porque la luz ya no está. Pero cuando usted enciende la luz, las tinieblas se disipan, porque no pueden cohabitar juntas, no pueden caminar juntas, o hay luz o hay oscuridad. Y Juan nos está diciendo eso, porque él nos dice claramente que el que dice que está en él, que es la luz, no puede andar en tinieblas. ¿Ok? Entonces, hermano, Juan nos lleva a pensar aquí algo muy importante. Juan nos lleva a pensar que al ser así, como lo que estoy planteando, tenemos que decidir realmente qué somos o en dónde estoy. ¿Soy de la luz o soy de las tinieblas? ¿Estoy en la luz o estoy en la oscuridad? Por lo tanto, como dice Pablo, y vuelvo a repetir lo mismo, no puede haber comunión en ninguna de estas dos cosas. Ahora, vamos un poquito más allá. Cuando pensamos en eso, tenemos que reflexionar, tenemos que decir, ¿realmente somos hijos de Dios? ¿Conocemos al Señor realmente? ¿Estoy caminando en la luz o sigo en las tinieblas? Yo puedo venir a la iglesia, pero puedo andar en oscuridad. Puedo andar en tinieblas. Por eso hoy me quiero detener a la luz de este pasaje ante una gran verdad que nos debe hacer reflexionar de una forma profunda en nuestras vidas. Y no de una forma superficial. Porque el Espíritu Santo lo que desea hoy con nosotros es mostrarnos, es ponernos cara a cara con aquello que usted no desea hacer, pero que usted hace. Y no lo desea hacer porque usted es de Cristo y usted es de la luz. Pero muchas veces lo hacemos. El apóstol Pablo dice allá en el capítulo 7 de Romanos, los versículos 14 al 19, dice que él encuentra una ley en él, que queriendo hacer lo bueno, encuentra una ley en sus miembros que aunque lo quiere hacer, no lo hace. Y termina haciendo aquello que está mal, que él no quiere hacer. Yo sé que eso no le ha pasado a ustedes, pero es una verdad. Eso lo que nos indica es que muchas veces, hermanos, cuando le damos lugar al pecado en nuestra vida, este toma cuerpo en nosotros.
Y por eso tenemos que pararnos aquí un momento y considerar, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces con el pecado? Si yo soy de la luz porque yo soy de Cristo y no debo andar en oscuridad porque Él no está en oscuridad, pero ¿qué hacer cuando yo le fallo a mi Señor? Cuando yo entristezco al Espíritu Santo, cuando lo contrito, cuando el Señor no se agrada de mí, ¿qué hacer con eso? Bueno, lo primero que usted debe hacer, según Juan, dice en el versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo primero que usted tiene que hacer es reconocer que usted peca, que usted es pecador. Y ojo, no estoy hablando, y Juan no estaba hablando a los inconversos. Estaba hablando a la iglesia, estaba hablando a los hermanos, estaba hablando a la gente, nos está hablando hoy a nosotros. Y si usted quiere leer a Juan y usted se va a convencer que Juan no está hablando a los inconversos, está hablando a los creyentes. ¿Por qué? Porque había un problema en el tiempo de Juan. Juan estaba escribiendo esta carta para enfrentar aquella filosofía gnóstica. Y los gnósticos eran aquel grupo que decían que la salvación venía era por el conocimiento. ¿Ok? Y para ellos, y por eso Juan escribe lo que escribe, y eso se estaba infiltrando en la iglesia, él está diciendo, estos que se infiltran en la iglesia con esta filosofía, están enseñando que no hay pecado en nosotros. Y están enseñando que es a través del conocimiento que nosotros podemos ser salvos. Y están enseñando, ¿verdad? Que el pecado de tu cuerpo no afecta tu vida espiritual. Porque ellos decían que una cosa es la materia y otra cosa es el espíritu. Y que lo que tú hagas con tu cuerpo, ¿ok? No tenía que ver nada con tu vida espiritual. ¿Será eso verdad? No es verdad. Nosotros somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Y sí nos afecta, hermanos. Pero lamentablemente hoy en día vemos esa filosofía no así, pero la vemos muchas veces funcionando porque es una filosofía diabólica en medio de nosotros. Entonces nosotros tenemos que reconocer el pecado. Mientras los gnósticos negaban la existencia del pecado para la raza humana y negaban el efecto en su propia vida. Ellos decían que no importaba el pecado en su vida porque eso no afectaba su vida espiritual. Ellos se ufanaban y creían que habían erradicado el pecado por medio del conocimiento, la gnosis. Me pregunto, si ese mismo pensamiento no estará también en nosotros en el día de hoy, entre nosotros los creyentes. Y creo que sí, creo que sí. Ese es el pensamiento del hombre natural. Cuando usted y yo no conocíamos a Cristo y no conocíamos la palabra, y usted y yo pecábamos, ¿era eso pecado para usted? ¿Era o no era, hermano? No era. Usted se ufanaba de su pecado, usted lo compartía, usted lo hablaba como la gran cosa. Si usted escucha a los hombres y las mujeres que son fornicarios o adúlteros, lo hablan como que si eso fuera lo más natural del mundo. Porque no hay conceptos de pecado. Y la ley, como dice Pablo, vino no para salvarnos, sino para revelarnos la condición en que nosotros estábamos. Hay ese concepto en nosotros. Y eso mina a la iglesia de Dios. Y está afectando a los hijos de Dios. Aquellos que creemos en Cristo. A ellos, a nosotros que hemos tenido un encuentro con el Señor. ¿Por qué digo esto, hermano? Digo esto porque sin quererlo muchas veces, nosotros comenzamos como iglesia y como individuos a ser complacientes con el pecado. Y nos permitimos algunas cosas. Y no solamente los permitimos, sino que lo justificamos. Es que tengo que poner esta información porque si no, no me dan la residencia.
y usted sabe que es mentira. Es pecado. Es que yo tengo que hacer esto porque si no, no voy a recibir aquello. Y comenzamos a jugar con eso y le permitimos a las pequeñas zorras que minen nuestra vida espiritual. Y tenemos que tener cuidado, porque eso es parte de nuestro problema. Porque si usted se sigue dando permiso y le sigue dando permiso al pecado, va a llegar el momento en que usted va a ser tolerante con el pecado. Lo va a permitir y lo va a justificar y lo va a propagar, que es lo peor. Ahora, Juan dice aquí en el versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado. Está diciendo a los gnósticos, ustedes dicen que no tienen pecado. Nos está diciendo hoy, ustedes, Iglesia de Grace en español, piensan que no tienen pecado. Si somos honestos en esta mañana, usted sabe que hoy usted ha pecado. A lo mejor antes de llegar aquí se peleó con su esposa o la esposa peleó con usted. A lo mejor usted le dio un jalón de oreja a su niño que no debía hacerlo de esa manera. A lo mejor usted caminando de su vehículo acá vio a alguna hermanita y se le fueron los ojos. Pecamos. El asunto es que nosotros minimizamos el pecado. Pero el pecado es pecado en todas sus manifestaciones. Si tú y yo decimos que no tenemos pecados, hermanos, estamos mal. Estamos mal. Ahora es interesante que cuando Juan está hablando de esto aquí, está hablando de nuestros pecados, no está hablando de nuestros pecados pasados. No está hablando de nuestros pecados futuros. No está hablando de nuestros pecados presentes porque han sido perdonados. Está hablando de ese pecado que en tu vida está, que es parte de ti y que todos los días, momento a momento, se manifiesta. Y que ese pecado brota de la vieja naturaleza que está viciada, dice el apóstol Pablo, para el pecado. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es que nosotros tenemos una vieja naturaleza que está viciada al pecado y quiere seguir pecando y se rebela contra el espíritu, porque el espíritu, como dijo Jesús, a la verdad está dispuesto a hacer las cosas de Dios, pero la carne, ¿qué es? Débil y se rebela. Y hermano, no tengo buena noticia en ese aspecto para usted. Hasta que se muera usted va a estar peleando con eso. Ahora, si usted vive, ¿verdad?, en el espíritu, usted va a tener victoria sobre el pecado. Y eso es otra cosa. Si usted vive en el espíritu, cada día usted va a tener victoria sobre el pecado. Y le aseguro que van a haber tiempos en su vida en que el pecado va a estar bien lejos de usted. Porque usted está metido en las cosas del espíritu. ¿Ok? ¿Sabe algo interesante? Que en esta oración significa que más que cometer un pecado, está hablando más bien de la persistencia del pecado. Porque el pecado persiste en nosotros. El pecado es como un hongo. ¿Usted alguna vez ha tenido un hongo en la piel, en una uña, en alguna parte? No me lo diga, no levante la mano. No lo revele. ¿Ok? Yo he tenido que luchar a veces con algunos. Hermanos, qué terribles son los hongos. Los que dicen pie de amigo, ¿no es que dicen por allí? ¿Ah? Bueno, si esos son amigos, ¿cómo serán los enemigos? Hermanos, qué terribles son. Se adhieren a usted y usted se echa la crema y se echa aquello y se echa lo otro y se echa hasta aceite de carro viejo y se pone todo allí y no se quita. Así es el pecado en nuestra vida. El pecado es una condición nuestra como ser humano por estar separado de Dios, que se adhiere a nuestra vida. Y cuando venimos a Cristo, aunque el Señor nos limpia de todos nuestros pecados y nos pasa y nos está en un proceso de santificación, indudablemente el pecado quiere otra vez regresar y quiere tomar lugar en nuestra vida.
Y Juan está diciendo aquí, realmente está diciendo, hey, el pecado persiste. Y tú tienes que entender esto, porque es una realidad. Y cuando uno se reconoce el pecado, mejor dicho, cuando uno no reconoce el pecado, vea lo que pasa. ¿Qué dice Juan cuando usted dice que no reconoce el pecado? En el versículo 8 dice, nos engañamos. Wow. Yo creo que muchos de nosotros estamos engañados. Decimos, es que yo no mato a nadie, es que yo no robo a nadie, yo me porto bien, yo voy a la iglesia, yo doy los diezmos y las ofrendas cuando me obligan, yo Yo trato bien a mi esposa, yo no peleo con ella, le doy regalitos, me acuerdo de la fecha de aniversario, hago todo lo posible, soy un excelente hombre, una excelente mujer, mi vecina me quiere, mi familia me quiere, todos me aman. O sea, eso es salvación por las obras. Hermanos, pero cuando tú te metes en ti, cuando tú miras adentro de tu vida con la luz de Cristo, te das cuenta que tú no eres tan bueno. Si tú miras tu corazón, podrás ver que todavía tienes resentimiento contra aquella persona que te hizo aquello. Te das cuenta que hay cosas del mundo que todavía te atrapan y te atraen. Que hay cosas de esta vida que aunque no las haces, estás ahí como, ¿cómo me gustaría estar allá? Por eso Juan más adelante dice, no ames al mundo, ni lo que hay en él, ni las cosas del mundo. Porque Juan sabe que esa es nuestra brega, esa es nuestra lucha. Entonces, tú y yo tenemos que reconocer el pecado porque si no te engañas. Y Juan utiliza aquí un verbo interesante que significa que cuando tú te engañas a ti mismo, cuando tú no reconoces el pecado, lo que está diciendo esa palabra es que te está guiando al camino equivocado, te está saliendo del camino. Esa es la idea. Cuando Juan dice que si tú no reconoces tu pecado, tú te estás saliendo, te estás desviando del camino que Dios ha establecido. Te engañas a ti mismo porque te desvías del propósito de Dios. Y el diablo te engaña y te hace creer que no pasará nada, que no hay consecuencias de ese pecado, que no vas a caer en ninguna trampa y vas a terminar rompiendo y te va a decir tranquilo, Dios te sigue amando porque Él es amor y no se va a acabar nada eso. Y Él te engaña y te atrapa y te hace caer porque no estás reconociendo, yo soy un pecador. Pablo decía, yo soy el primero de todos. Y que Pablo era un hombre de Dios. Yo soy el primero de todos. Y Juan no termina allí, sino que para dar fuerza a su argumento, dice, si usted continúa leyendo allí, que dice que nos mentimos, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué dice? Y la verdad, ¿qué dice? No está. Hermano, esto es serio. Esto es muy serio. Dice, la verdad no está en nosotros. ¿A cuál verdad se refiere Juan? ¿Cuál es la verdad? Usted sabe qué es la verdad en este contexto. Juan está diciendo que la verdad es el evangelio. Es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El evangelio es la verdad de Dios, que todo hombre es pecador y que todo hombre necesita un salvador, y ese salvador es Jesucristo, y que si yo me arrepiento de mis pecados, Él me salva, me sella con su espíritu y me asegura una vida eterna con Él cuando yo parta de esta tierra. Esa es la verdad del evangelio, aleluya. Esa es la verdad de Dios. Pero Juan está diciendo, hey, si tú dices que no has pecado, te estás engañando, y la verdad, el evangelio, Jesucristo, no está en ti. Y esa es una palabra dura. Porque hermanos, esta palabra lo que nos está diciendo es como cuando yo me imagino llegan aquí y prenden estas luces. Y si usted ha sacudido el polvo, usted puede ver
el polvillo, ¿verdad? A través de la luz. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que está haciendo el Espíritu hoy. Nos está mostrando, ¡hey! Hay polvillo de pecado en tu vida y tienes que confesarlo. ¿Ok? Juan está diciendo, si el Evangelio no está en nosotros, si la luz no brilla en nosotros, si no andamos como Él manda, entonces surge una pregunta. ¿Hemos conocido en verdad a Cristo? ¿Hemos realmente tenido un nuevo nacimiento, un cambio de corazón? ¿Es una verdad que Cristo es tu Salvador? Eso tienes que preguntártelo. Y yo mismo me lo pregunto. Yo nací en un hogar desde que estoy así. Mi madre me ha llevado a la iglesia. Yo pasé por departamento infantil, departamento de cuna, departamento de escolares, preescolares, todo eso. Estuve en todos, jóvenes, adultos. Estoy ya candidato a ser al departamento de la tercera edad. Le llaman por allí la edad dorada, ¿verdad? Yo me llamo adulto contemporáneo. Me gusta. Me hace sentir de este lado, pero también me hace sentir del otro. Y hermano, ¿sabes qué es peligroso cuando uno nace en un hogar donde Cristo reina? Que uno puede llegar a engañarse a uno mismo. Si tú naciste en un hogar cristiano, ten cuidado. Porque puede ser que conoces la iglesia, hablas el lenguaje evangélico, conoces de la Biblia, pero tú no eres convertido. Y yo tuve que bregar con eso en mi vida. Hasta que un día el Señor hizo la obra en mi corazón. Y esa es una verdad. Porque podemos pensar, es que yo soy bueno, es que yo he ido a la iglesia. Es más, yo levanté la mano un día que predicó el hermano tal y pasé adelante y lloré y grité y acepté a Cristo. A veces eso no es, hermano. No es cuestión de levantar la mano, hacer una oración de fe, pasar adelante. Es algo de aquí. Dios cambia el corazón. El día que yo me convertí, al día siguiente llegué a mi liceo, donde yo era un bandido, un sinvergüenza, un vagabundo, un alborotador, y estaban toda la pandilla mía esperándome allí para, ¿qué vamos a hacer, Pérez? Porque así era que me decían. No vamos a hacer nada, nos vamos a sentar aquí porque yo les voy a hablar algo que yo encontré anoche. Y allí les prediqué el evangelio. De una noche al día siguiente. Un cambio de corazón. Me compré una Biblia de canto. Yo no sé cuántos de ustedes tienen mucho tiempo en el Señor, pero antes había unas Biblias cuadraditas que tenían el canto, este lugar, rojo, como esas camisas. Rojo. Yo me acuerdo que fui a la librería esa semana, le dije, yo quiero una Biblia. Y el tipo me empezó a cobrar las Biblias más caras, por supuesto, porque él quería vender las más caras. Yo le dije, no, llame la más sencillita. Y quiero esa que tiene el canto rojo, esto rojo. Porque yo quiero que todo el mundo sepa que yo soy evangélico. Aleluya. Y me fui a un lugar en Venezuela, en Puerto La Cruz, los que son, ¿cuántos venezolanos hay aquí? Ajá, los que han vivido en Venezuela y conocen Puerto La Cruz. Hay un lugar que se llama el Paseo Colón, que es un lugar para caminar. Bueno, en aquel entonces era así. Y yo recuerdo que antes de ir a la iglesia, yo me iba allí a caminar con mi Biblia. Porque yo quería que todo el mundo supiera que yo era un hijo de Dios. Ahora, escóndela. No, hermano. No nos avergoncemos del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, hermano, se trata de eso. Revisa tu vida. Yo lo que te estoy alertando hoy, revisa tu vida. Es mejor que sobre y no que falte, hermano. No te vaya a pasar lo que aquellos, dice Jesús en Mateo capítulo 7. No, el tiempo se va muy rápido en esta iglesia, hermano. Eso es lo que no me gusta. En Mateo capítulo 7 dice, capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero yo les diré claramente,
ni nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. En esta versión dice, apartaos de mí, obreros de maldad. Wow, la cosa es más fuerte. Interesante que me dice allí Jesús, nunca te conocí. No es que fuiste, no es que un día yo te saludé y creí que tú eras cristiano. No te conocí jamás. Aunque hiciste milagros, aunque echaste demonios, aunque predicaste, aunque hiciste aquello, no te conozco porque era pura pantalla. No me conocías. Entonces, hermano, reconozca el pecado en su vida. Hay que reconocerlo. De ese paso. Si usted todavía está aquí y no ha recibido a Cristo como Salvador, reconozca hoy su pecado para su conversión. Arrepiéntase de él. Conviértase a Jesucristo. Vuélvase a él y entréguele su vida a él. Y nosotros, los que ya hemos conocido al Señor, tenemos que revisarnos hoy también y pensar cuáles son los pecados a los cuales yo le he dado permiso en mi vida. ¿Cuáles son aquellos pecados ocultos que no conoce ni siquiera mi mujer o mi marido y que están en mi corazón y que yo sé que están en mí, caminan conmigo todos los días y nunca los he confesado al Señor? ¿Qué otra cosa debemos hacer el pecado? Tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que confesarlo. El versículo 9, muy conocido por todos nosotros, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Lo primero que usted tiene que hacer es confesar. Otra cosa que usted tiene que hacer después de reconocerlo es no quedarse allí. Porque el problema muchas veces no es que estoy pecando, el problema es que me quedo pecando y no confieso el pecado. Y aquí encontramos una condición si confesamos nuestros pecados. Juan usa la palabra aquí, pecados, para indicar la magnitud de nuestras transgresiones. Ten en cuenta que tenemos pecado en singular, pero confesamos nuestros pecados en plural. Porque hay creyentes que pecan al detalle y declaran el pecado al mayor. Señor, perdóname todo mi pecado. ¿Cuál de los miles que has cometido, hijo? Y Juan usa esta palabra, la palabra griega que significa aquí confesar. Es la palabra homologeo, muy parecida a nuestra palabra homologar. Y esa palabra significa hablar la misma cosa. Es estar de acuerdo. Cuando tú confiesas a Dios tu pecado, tú te estás poniendo de acuerdo con Él, porque tú le estás diciendo, Señor, tú tienes razón, eso es pecado. Y yo te pido perdón, Señor, por mi pecado. Es como cuando nuestros hijos cometen un error y tú le preguntas, ¿fuiste tú? Sí, papá, yo lo hice. Y reconozco que está mal porque tú me habías dicho que está mal. Cuando su hijo le dice así, ¿el castigo es más severo o menos severo? Menos severo. Porque se está poniendo de acuerdo con usted, porque usted está mirando no un espíritu de rebeldía, sino un espíritu de reconocimiento. Te está diciendo con esas palabras, perdónenme. Eso es lo que hacemos cuando confesamos con Dios y nos homologamos con Él, nos ponemos de acuerdo con Él. Y ese es el poder que tiene la confesión, el admitir la propia culpa de lo cual Dios me acusa como resultado del pecado. Y cuando yo le digo, Señor, perdóname, estoy diciendo, tienes razón, Señor. Merezco la cruz, pero por la gracia en Cristo Jesús soy salvo. Nosotros necesitamos hacer esto. Cuando confesamos nuestros pecados, nos estamos poniendo de acuerdo con Dios. Póngase de acuerdo con Dios. Lo que Juan en realidad escribe es, los eruditos en el griego dicen que realmente Juan está diciendo allí, si seguimos confesando nuestros pecados,
si seguimos confesando nuestros pecados. Y eso me llamó mucho la atención, porque es verdad que Jesús en la oración modelo nos enseñó a confesar nuestros pecados. ¿Recuerdan cómo dice la oración modelo en esa parte? Perdona nuestros pecados, nuestras deudas, como nosotros perdonamos también a nuestros deudores. O sea, Jesús esperaba que sus hijos, sus seguidores, sus apóstoles tuvieran el principio de confesar sus pecados cada vez que fueran a la oración. Porque si tu anhelo y mi anhelo es andar en la luz, es porque entonces yo no quiero darle lugar a las tinieblas en mi vida. Yo no quiero andar en el pecado, yo quiero andar en la luz. Y la única manera de andar en la luz es que yo pueda reconocer mi pecado delante de Dios. Por eso Juan está diciendo, si tú sigues confesando tus pecados, ¿qué dice el Señor que hace con el pecado cuando nosotros lo confesamos? Lo aleja. Dice que lo pone tan lejos el este como el oeste. Dice que lo echa al fondo de la mar donde todavía no hemos llegado, para no acordarse nunca más de ello. Lo que pasa es que hay hermanos que son buzos y les gusta ir a ver dónde están sus pecados para recordarlos. El Señor, hermano, te perdona. Y eso es lo que el Señor nos dice. Confiesa tu pecado. Muéstrale a Dios tu pecado. Pero qué interesante que Juan no solamente nos dice la condición que debemos tener, confesar nuestros pecados, sino que Juan nos da una certeza, que si tú confiesas esos pecados, Él es fiel. Tú tienes que tener la convicción y la certeza de que Él es fiel y Él es justo. ¿Para qué? Para perdonar tus pecados. Qué bello eso. Qué bello es. Wow, saber que Dios es fiel. Saber que Dios no me rechaza. Saber que Dios no es impaciente. Saber que ese Dios que me ama no es como yo, que puedo decir una cosa hoy y otra cosa mañana, porque Él es fiel, porque su palabra es fiel. La única condición que Dios requiere de ti y de mí para el perdón es que confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel. La Biblia dice, seré misericordioso con sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades, dice allá en Hebreos 8:12. Cuando tú confiesas, el Señor es fiel. No me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esa es la fidelidad de Dios a sus promesas, hermano. Cuando tú vienes a Dios con un corazón abierto y te tiras en la presencia de Dios y le dices hasta lo último, Dios te va a perdonar porque Él es fiel y Él te ha dicho, yo te voy a perdonar. Y créame porque es así. No lo está diciendo Eliezer Pérez. El Señor lo está diciendo en su palabra. Él nos está diciendo, yo te voy a perdonar. No importa la magnitud de tu pecado. No importa lo pequeñito de tu pecado, sea cual sea, yo te voy a perdonar porque yo soy fiel. Él es fiel a su naturaleza, a su carácter, hermano. Y Dios no es hombre para que mienta. Dios es fiel. Aquí se usa una palabra, la palabra pistos. Y esa palabra describe a Dios como aquel en quien podemos, me encanta esto, depender y confiar. Tú puedes depender de Dios, mi querido hermano. Tú puedes confiar en Dios. Es como nuestros niños. Yo veo a esa niña allí. ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué están haciendo ellos? Están confiando en sus madres. Ellos no están preocupados de qué voy a comer mañana, quién va a pagar la luz, quién va a... Ellos no están preocupados por eso, porque ellos están confiados en sus padres. Qué cosa que cuando uno está de esa edad no se da cuenta de eso. Por eso a veces yo veo a
a mi nieto y mi hija, mira, ya tranquilo, que disfrute su infancia, porque va a llegar el tiempo en que no va a poder dormir mucho, andar con preocupaciones, que lo aproveche ahorita. Así somos los abuelos, eso es ser abuelo. Por eso me encanta ser abuelo, porque me toca la parte fácil. La parte difícil le toca a ellos. Hermanos, eso es lo que Dios quiere. Que te lances en sus brazos y le digas, Señor, tú sabes que soy malo. Tú sabes que todavía, Señor, hay luchas en mi vida. Tú sabes, Señor, que a veces pienso cosas horribles. Tú sabes, Señor, que cuando veo a esa persona me provoca doblarle. Póngale usted la calificativa. Tú sabes que mi esposa, Señor, tú sabes que tengo paciencia con ella. Pero a veces, Señor, este hombre que me diste, Padre, ¿te lo llevas o te lo mando, Señor? Si usted va a la presencia del Señor y le abre su corazón, mire, Jesús va a venir con todo ese amor que Él tiene. A decirte, hijo, yo lo sé. Por eso morí por ti en la cruz. Por eso mi Padre cargó tu pecado sobre mí. Por eso dejé que los hombres me asesinaran. Para que tú confiaras en mí. Y yo pudiera limpiarte y sanarte. Confía en mí. Y dice la palabra no solamente que es fiel, sino que es justo. Las promesas de Dios de misericordia a las que es fiel están en consonancia con la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es para perdonar nuestros pecados. Y esa justicia de Dios se basa en la obra de Cristo en la cruz, porque Él es justo. Si usted mira el versículo 7, dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, ¿qué tenemos? Tenemos comunión unos con otros. Y la consecuencia es que Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Porque Él es justo. En el capítulo 2, versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todos los de este mundo. Hermano mío, créele a Dios. Él cubre, esa palabra propiciación significa que Dios cubre tu pecado delante del Padre. Y que la ira de Dios se ha calmado contra ti. Y tú puedes ir, como dice el autor a los Hebreos, confiadamente al trono de su gracia para hallar el oportuno, aleluya, socorro. Eso es la palabra. Eso es lo que nos enriquece en tener un Dios como ese tan maravilloso y extraordinario. El Señor desea perdonar tus pecados. Si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar tus pecados. Cuando tú haces eso, dice la palabra que el Señor te perdona. ¿Y qué significa eso? Que ya la culpa, ya el diablo no te va a seguir culpando. Hermano, muchas veces cuando nosotros no confesamos pecado, a mí me ha pasado. Y estoy orando, el diablo viene y me susurra al oído y me dice, papá, ¿y qué tal de aquel pecadito que tenemos pendiente tú y yo? ¿No le ha pasado eso? Y nos debilita en nuestra oración. Pero cuando tú vives en la confesión, tú vas a decir como Lutero le dijo al diablo, Satanás, ya el Señor me limpió de todos mis pecados. Así que no tienes parte conmigo. Chao. Por eso debemos mantenernos allí, hermano. Ya el pecado no te va a seguir culpando, Satanás no te va a seguir purgando, tú te vas a sentir perdonado y vas a seguir caminando con Dios y vas a acercarte más a Él, porque Él va a quitar todas tus iniquidades y Él te va a limpiar.
dice perdonar y limpiar, ¿verdad? Te perdonará de nuestros pecados y nos va a limpiar de toda maldad. La palabra limpiar es la palabra purificar. Él nos va a purificar de toda maldad. Y esa palabra, junto con otras cosas que Juan dice, es lo que se conoce como el proceso de la santificación. Cuando tú reconoces el pecado, cuando tú confiesas el pecado delante de Dios y tú practicas la confesión, comienza entonces un proceso de santificación, de purificación, de sanación, de liberación, de unas cuantas cosas que cada día el Señor te va a hacer una persona más grata delante de Él, te va a llenar más de su espíritu, vas a caminar con Él y vas a experimentar el poder de Dios en tu vida. Santificación, hermano. Necesitamos más santos hoy en las iglesias. Ese es el proceso de santificación. Yo te voy a purificar y vas a comenzar a experimentar que ya el pecado comienza. Si antes pecabas 100 veces diaria, va a llegar el momento en que vas a comenzar a pecar 50. Va a llegar el momento en que vas a pecar 20. Va a llegar el momento en que vas a pecar 5. Y a medida que pasa la vida, tu vida se va limpiando y comienzas a odiar lo que Dios odia. Y comienzas a rechazar lo que Dios rechaza. Y comienzas a vivir en santificación. Porque dice la palabra que solamente los puros de corazón verán a Dios. Esa es mi oración al Señor. Señor, dame un corazón puro porque yo te quiero ver. Ya no hacemos esa oración. Ahora oramos por el carro, por la cartera. Pero ¿cuántos de nosotros estamos orando diariamente? Señor, perdóname, límpiame de mi pecado, hazme puro, Señor, hazme santo, Señor. No queremos decirle mucho eso al Señor porque pensamos que nos van a salir unas alitas. No, Dios quiere que tú y yo seamos santos, que caminemos con Él. Él nos limpia, nos purifica de toda maldad y eso nos ayuda a evitar actos pecaminosos. Esa palabra limpiar, purificar de toda inmundicia, de todo lo malo que hay en nuestro corazón, de toda maldad, de toda injusticia, de aquello que ofende a Dios. Y termino diciendo, si tú no haces eso y tú insistes, ve lo que dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él que, wow, esto no es fácil. Usted sabe lo que es llamar a Dios mentiroso. Bueno, yo he llamado a Dios mentiroso. Por mucho tiempo en mi vida, yo llamé a Dios mentiroso, como dice Juan. Y su palabra vuelve Juan a meter duro. No está en nosotros. Primero dijo que la verdad no está. Ahora dice, y la palabra tampoco está. Interesante que Juan dice en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tiniebla, estamos mintiendo. Usa la palabra mintiendo, versículo 6. Pero después dice en el versículo 8, en el 8. Así dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Primero dice que mentimos, después dice que nos engañamos y después nos dice ahora que llamamos a Dios mentiroso. ¡Wow! Si tú no confiesas el pecado, tú le estás diciendo, Dios, eso es mentira. Lo que está diciendo el pastor es mentira. Yo soy mejor que la Madre Teresa de Calcuta. Y usted sabe que no es verdad. Usted no está condenado, usted va a ir al cielo. La salvación es por gracia. Pero usted no va a vivir la intensidad del evangelio en su vida. Porque lo único que nos separa de Dios es el pecado. Eso es lo que hace brecha. Si quitamos esa brecha, hermanos, tenemos comunión con el Señor. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Vamos a orar. Amado Padre,
Tú conoces el corazón de mis hermanos, sus vidas. Tú has dado esta palabra para nosotros, para mí. Esta mañana me has hablado. Yo sé que no es fácil. Yo sé que muchas veces tenemos vergüenza delante de ti por nuestros pecados. Muchas veces me he avergonzado delante de ti. Me da pena, Señor, acercarme a ti y decirte una vez más, Señor, volví a pecar en lo mismo. Pero aquí estamos, Señor, reconociendo primero nuestro pecado. Segundo, que tú quieres que te lo confesemos. Tercero, que tú, Señor, nos vas a perdonar y tú nos vas a limpiar porque tú eres fiel y porque tú eres justo. Señor, no permitas que tu pueblo viva en pecado. No permitas que tu pueblo, Señor, pierda la costumbre de confesar el pecado. Señor, que pecado cometido, pecado confesado, que le permitamos a tu Espíritu, Señor, limpiarnos de toda maldad. Yo tengo en esta mañana un llamado para ti, hermano. Y ese llamado es para que tú le digas hoy al Señor, Señor, ayúdame en esta semana a meditar profundamente en esta palabra y orarla. Que le digas al Señor como David, examina mi corazón y ve lo que está mal en mi corazón. ¿Quieres decirle eso al Señor en este día? Porque yo sé que esto toma tiempo. Si es así, si hoy quieres decirle, Señor, ayúdame a que en esta semana yo pueda tener contigo un tiempo especial y que yo pueda meditar en esta palabra, leerla, que tu Espíritu la use para bendecirme. Yo quiero, antes de irme, ya estoy apurado, orar por ti. Y te voy a pedir que te acerques hasta acá, en el nombre de Jesús, rápidamente. Y vamos a hacer esa oración para que Dios te ayude esta semana a revisar tu corazón, a examinar tu corazón. Y si usted todavía no ha conocido a Cristo, venga en este momento y le da su vida al Señor. Te espero en este momento. ¿Cuánto estamos dispuestos? Yo estoy dispuesto esta semana a decirle, Señor, yo quiero que trates conmigo. No soy la maravilla del mundo, soy un pastor, soy un ser humano, me equivoco, peco, pero quiero andar en la línea contigo. ¿Vienes hoy? ¿Vienes para decirle, Señor, estoy dispuesto? Ven en el nombre de Jesús. No esperes por otro, ven tú. Si Dios te ha hablado, es contigo. No es con tu vecino, no es con el que está al lado, ni el que está atrás, es contigo. Y Él necesita que tú vengas y le digas, Señor, necesito revisar mi vida. Necesito que tú, Señor, trates conmigo. Necesito que en esta semana tú y yo, Señor, hablemos. Como dice Juan Luis R. en una canción, pon tú el tema, Señor. Y el tema va a ser este. Lo hace. El Señor te va a decir, quiero que hablemos de tu pecado. Quiero que hablemos de esto, de aquello. ¿Cuántos más vienen antes de orar? Yo sé que este no es un mensaje fácil, pero es una realidad. Con eso lucha usted todos los días. Con eso lucho yo todos los días. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Padre, yo, igual que mis hermanos, estoy con ellos aquí adelante. No soy mejores, no soy mejor que ellos. Juan, al escribir aquí, decía, se involucraba cuando decía que si decimos, él mismo se involucró, si decimos que no tenemos pecado. Porque no hay nadie, Señor, que pueda lanzar la primera piedra.
No hay nadie que pueda juzgarnos, que no pueda juzgarnos en esta hora. Reconocemos, Señor, nuestra condición delante de ti. Reconocemos que aun cuando te conocemos, aun cuando tú, Señor, nos has perdonado y nos has dado la salvación por la gracia, mientras vivamos en este mundo, Señor, vamos a tener que bregar con esto. Algunos han llegado a declarar que no, pero no es la verdad. Tu palabra nos dice otra cosa. No quiere decir esto, Señor, que tú deseas que nosotros vivamos culpándonos todo el día. No, pero sí que vivamos claros de quién somos y qué es lo que tenemos que hacer para andar en comunión contigo. Y yo te ruego que esta semana, en el nombre de Jesús, a estos mis hermanas y hermanos que están aquí adelante, aún los que no pasaron pero que lo entienden claramente, yo te ruego en el nombre de Jesús que esta semana ellos puedan tener un acercamiento especial contigo, Señor. Un acercamiento honesto, sin barreras, sin palabras bonitas, sin justificación, simplemente diciendo: Señor, aquí estoy. Te quiero decir la verdad. Yo sé que tú la sabes, pero yo te la quiero confesar. Y yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, haga un trato, un trabajo profundo en el corazón de mis hermanos. Y que en ese tiempo, en esos momentos de esta semana, Señor, la sangre de tu Hijo Jesucristo los limpie y nos limpie de todo pecado, Señor. Y nos purifique y nos santifique y nos transforme, Señor. Tu iglesia necesita santidad. Tu iglesia necesita apartarse del pecado. Tu iglesia necesita volver su rostro a ti. Tu iglesia necesita, Señor, realmente ser lo que tú quieres que ella sea. Bendice a mis hermanos y hermanas. Siembra esta palabra en sus corazones y que esa palabra traiga fruto en sus vidas. En el nombre de Jesús.